estamos empezando una serie que tiene que ver con este libro, el libro del profeta Zacarías. Ya acabamos de considerar a Ageo y ahora consideramos a Zacarías, quien es contemporáneo a Ageo. No lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora, habremos de interrumpir esto la próxima semana, porque la próxima semana, que es Domingo de Resurrección, deberemos de predicar precisamente sobre ello, tratándose de uno de los días más importantes del calendario litúrgico. Y luego proseguiremos siempre con el profeta Zacarías. Y antes de hacerlo, antes de considerar esta palabra, vamos a orar pidiendo que Dios ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y podamos concentrarnos en esta palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Oremos. Padre bendito, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que Tú la has dispuesto para nosotros. Ahora, Señor, empezando a considerar el mensaje de este profeta. Oramos, Señor, porque esta palabra sea oportuna para nuestras vidas. Tú has permitido, Señor, que muchas cosas que se han dicho siglos atrás queden plasmadas en el papel, Padre amado, precisamente porque ese mensaje sigue siendo vigente para nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que nosotros, sumisos a tu palabra, siempre pendientes de esta, podamos nosotros adoptar las actitudes correctas frente a aquello que nos quieres enseñar. Gracias, Padre amado, porque estás con nosotros. Oramos porque tu Espíritu Santo nos ilumine y porque podamos entender tu mensaje. Y porque, Señor, si aún hay más allá de este mensaje, tú, Señor, en lo secreto y en nuestras vidas, en nuestro mundo devocional, en nuestro momento de buscarte, tú sepas, Señor, y continuar esa instrucción conforme al llamamiento que tenemos. El llamamiento, Señor, de acercarnos cada vez más a la figura de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre. Oramos así en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, yo tengo aquí la Reina Valera del 95, tendrá apenas unas pocas variaciones de las que podamos todos tener, ¿no? Y estamos dividiendo, como ustedes se pueden dar cuenta también en sus programas, el mensaje en tres partes. La primera es un llamado de atención, pero es un llamado de atención a las generaciones anteriores. Zacarías está predicando en simultáneo a como lo estaba haciendo Ageo. Algunos estudiosos dicen que esto es más o menos por ahí como unos 2 meses del primer mensaje de Ageo. Así que son profetas contemporáneos. Y según la fecha, estamos por ahí entre el mes de octubre, noviembre, ¿no? Como allí se dice, el 8º mes del segundo año, en el segundo año del mandato de Darío. Esto quiere decir que el pueblo de Judá ha regresado a su tierra, sabemos con precisión, entre 15 y 18 años más o menos, y está nuevamente allí. Ahora, debemos decir también algunas cosas respecto a Zacarías. Algunos piensan que no se trata del mismo Zacarías al que se refiere Jesús en Mateo 23. Más bien parece todo lo contrario, es mi opinión. Revisemos Mateo 23 y vamos a darnos cuenta que hay gran coincidencia, lo cual querría decir que Zacarías no tiene un final feliz. Llega a estar dentro de la lista de los profetas mártires que han muerto por mano del propio pueblo. Pues bien, Zacarías, que probablemente no solamente es profeta, sino en simultáneo viene de una línea sacerdotal, tiene la particularidad de que su nombre tiene un significado muy en especial y que encaja perfectamente con lo que aquí está ocurriendo. Zacarías significa Dios recuerda. Dios es alguien que recuerda, un Dios de la historia, recuerda lo que ha pasado. Y este Dios que recuerda es el que nos dice aquí en el versículo 2 que se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles, está diciendo Zacarías, Dios, que le diga al pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dicho sea de paso, también es necesario recordar que Zacarías es el profeta de Jehová de los ejércitos.
si es que hay en algún libro donde se repite constantemente esta expresión, Jehová de los ejércitos, es aquí en Zacarías. En su momento, por supuesto, cada vez que volvamos a los pasajes, cuando nos corresponde estar hablando, vamos a encontrar relevancia al significado de esto de Jehová de los ejércitos. Por lo pronto, pensemos que acá se está enfatizando que frente al ejército del imperio más poderoso en ese momento, que es el que ha tenido preso en opresión al pueblo de Dios, pues Dios es el Dios de los ejércitos. O sea, es Dios superior, ¿no? Superior a cualquier otro Dios. Es Dios de gran fuerza. Pues bien, este Dios que es superior aún a los ejércitos medo-persas, es el que le dijo a las generaciones anteriores: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay una reprensión evidente, una reprensión que es un llamado muy sencillo de entender, ¿no es cierto? Estén conmigo, yo estaré con ustedes. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes. Arrepiéntanse y yo estaré con ustedes. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como respuesta de esas anteriores generaciones? Dice el versículo 4. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas acaso han de vivir para siempre? Pues bien, si en un primer momento encontramos una reprensión histórica a esas generaciones pasadas, aquí encontramos la respuesta de esas generaciones pasadas, que equivalen a un ejemplo, pero lamentablemente equivalen a un mal ejemplo para el pueblo de ese entonces. Dios les dijo que se vuelvan a ellos, que se vuelvan a Él, pero ellos no se volvieron. No atendieron ni escucharon a Jehová, dice aquí la palabra, ¿no? Ahora, este énfasis en el pasado podría también ser entendido como un asunto que no tendría mucho sentido. Después de todo, ellos podrían estar diciendo: estamos en un presente, estamos viviendo el ahora. ¿Por qué tenemos que estar considerando siempre el pasado? ¿Por qué tenemos nosotros en todo caso que cargar con las culpas de aquellos que fueron nuestros padres y abuelos? Y quizá un poco más atrás, ¿cierto? Ocurre que Dios no nos mira tan en la individualidad como nosotros solemos enfatizar. Algo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el llamado a conocer a Dios como nuestro Salvador personal, es quizá ese énfasis excesivo en que nuestras vidas son absolutamente personales y nada más. Vivimos en una sociedad donde la individualidad nos permite que cada uno tengamos una actitud y una idea, y el sentido de comunidad poco a poco vaya perdiéndose. Es más, los pecados podrían ser entendidos como asuntos meramente personales y nunca comunitarios. Y sin embargo, este Dios, que mira bastante más allá de nosotros, que a veces nos miramos como si mirásemos un microscopio, nos mira en comunidad y nos mira también atemporalmente. Es decir, nosotros podemos estar cargando no solamente con el acto y el episodio del pecado que hayamos cometido, sino que cargamos en nuestras vidas toda una actitud que excede el tiempo presente y momentáneo de esa situación, y que puede abarcar a actitudes y hasta actitudes no solamente personales, sino comunitarias alrededor del pecado, alrededor de la desobediencia. Y esto podría, por decir, entre otras cosas, y yendo a lo aplicativo, también a considerarnos como comunidad. ¿Qué tanto esta comunidad, ya no solo en lo personal, sino en lo comunitario, dentro de todo lo que implica el pueblo de Dios a nivel mundial, dentro de lo que implica esa iglesia espiritual de Cristo esparcida por toda la tierra? Esta pequeña porción,
¿Qué tanto ha vivido históricamente sujeta a Dios? ¿No será que en algún momento también hemos tenido situaciones de este tipo en las que comunitariamente hemos errado? Cuando uno considera lo que pasa en las iglesias a nivel general, uno encuentra situaciones que a veces se hacen, se agrandan, o sea, el pecado de uno, digamos, se multiplica. Miren, yo soy presidente de una comisión de la denominación presbiteriana más grande a nivel nacional. Yo soy el presidente de los asuntos pastorales. Entonces, todos los asuntos pastorales pasan por mi comisión y pasan por mí también. Yo acabo de estar de viaje. Yo he podido ver directamente cómo la falta de uno puede convertirse en falta comunitaria. ¿Cierto? Una persona muy influyente en una congregación, en un presbiterio, tuvo un altercado con un pastor. Es más, un pastor extranjero. Un pastor extranjero que siendo extranjero y siendo joven, extranjero, fuera de su contexto, etcétera, se llega a ver envuelto en una situación de este tipo, y esta otra persona muy influyente, pues empieza a tener una serie de actitudes discutibles, hasta infraternas con este hermano. Y claro, eso podría quedarse en la disputa, en la pelea entre una persona contra otra. Alguien que tiene algo en contra de otra persona y punto. Pero miren, el asunto creciendo, creció a nivel de la congregación, creció a nivel de las iglesias cercanas, creció a nivel de un presbiterio. O sea, hubo al final, digámoslo en los términos coloquiales, como hablamos acá en el Perú, un cargamontón contra esta otra persona. O sea, ya no era una sola persona a quien no le caía bien. Se volvió un asunto de toda una comunidad a quien esta persona ya no le caía bien. Y este pastor joven, extranjero, no le está quedando más que regresar a su país, ¿no? Porque siente que no puede hacer. Y ciertamente él tampoco es inocente, ¿no es cierto? Pero pues a veces uno tiene incorrecciones de este tipo y la otra parte tiene incorrecciones muchísimo más grandes, ¿no? Y para mí fue muy interesante porque yo tenía que reunirme con los dirigentes de todas estas iglesias, etcétera, y al parecer la cosa ya como que se había entendido, que había que incluso pedir perdón por un lado, ¿no? Para mí fue muy interesante que por ahí alguien muy jovencito, un adolescente prácticamente, al final de la reunión, que no debía estar realmente en la reunión, la iglesia estaba abierta y entró, ¿no es cierto? Era una reunión entre líderes, adolescente. Al final, cuando yo me despido de todos, se acerca y me dice, pero ¿sabe qué cosa, pastor? A ese renegado jamás lo vamos a perdonar. Y a mí eso me chocó realmente. Yo hasta ahora no olvido esa expresión, porque una adolescente que no es ni mayor de edad, no está metido en el problema, pero sin embargo esta persona era tan influyente, le contó tan a todo el mundo, tan a todo el mundo, que ya llegó hasta, yo no sé si habrá llegado a los niños también. Pero todos la tenían contra el pobre pastor joven extranjero que había llegado. Pobre entre comillas, ¿no? Porque también él tuvo errores, por supuesto, ¿no? Quizás no de esa dimensión, pero tuvo errores. ¿De acuerdo? ¿Cuánto del pecado personal puede ser también como un fermento que va creciendo y se convierte en un pecado comunitario? Y acá Zacarías nos lo está recordando, ¿no es cierto? Porque allá, en ese entonces, esta gente que está siendo bendecida, porque está siendo bendecida, está regresando por fin a la tierra de ellos. Ellos ni siquiera han nacido allí, ellos han nacido en la cautividad. Los que estuvieron en la cautividad fueron sus padres, sus abuelos, y ellos están regresando, están siendo bendecidos por Dios. Y sin embargo, el mensaje de Dios para Zacarías es, un momento, están regresando bendecidos, pero hay algunas cosas que tienen que saber, tienen que pensar en lo que pasó antes. Y esto tiene que ver con sus padres. Sus padres no tuvieron la mejor actitud. Sus padres comunitariamente me ofendieron, es lo que está acá diciendo Zacarías, ¿no? Así que el ejemplo de las generaciones anteriores no fue precisamente el mejor de los ejemplos. Ahora,
Sin embargo, en el versículo 6, quiero que me acompañen en la lectura del versículo 6. Yo leo acá lo siguiente. En cambio, mis palabras y mis ordenanzas que yo mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. Fíjense, no todo lo que hicieron los padres y los abuelos y las generaciones anteriores estuvo equivocado. Acertaron en algo. Acertaron en reconocer que lo que les estaba pasando era correspondiente a la actitud que ellos habían tenido con Dios. Ellos habían tenido una actitud con Dios y Dios sencillamente les respondió en esa misma actitud. Cuando en la vida no nos va bien, solemos muchas veces pensar en términos de que nosotros somos las víctimas y las circunstancias son las que nos están abrumando inmerecidamente. Cuando nosotros consideramos cuál ha sido nuestro trato con Dios, empezamos a ver que las cosas son diferentes. Mucho de aquello que nosotros entendemos, recibimos como castigo o como mala situación, no es sino el equivalente a lo que nosotros hemos hecho con Dios. No es sino el equivalente a la actitud que hemos tenido con Él. En cualquier aspecto, mencionemos cualquiera, la economía, deudas, problemas, necesidades económicas, etcétera, etcétera. Yo pienso que la primera actitud de nosotros debería de ser, ¿qué economía he manejado yo respecto a Dios? Económicamente, ¿cómo le he respondido a Dios? ¿O es que Dios dentro de mis prioridades siempre ha sido lo último? Ciertamente Dios no necesita dinero, pero ciertamente hay gente necesitada que sí lo requiere. Y también ciertamente la congregación, para poder adorar a Dios y cumplir con la misión de Dios, necesita de nuestra ofrenda. Y ciertamente hay mucha necesidad alrededor. Y Dios mismo nos recuerda que cuando nosotros hacemos algo por aquel que está en situación de necesidad, lo estamos haciendo con Dios. Y quizá en esa situación de problema económico nosotros debamos preguntarnos si es que hemos tenido la mejor actitud frente al necesitado, frente al que estaba requiriendo algo delante de Dios. Si aquí los padres y los abuelos en las generaciones anteriores lograron entender algo, es que la gracia de Dios es un acto excepcional en todo lo que significa. No solamente en lo que significa como algo sumamente elogiable, algo sumamente a ser notorio por nosotros, algo respecto a lo cual nosotros deberíamos buscar la notoriedad. No, la gracia es también excepcional. Y es excepcional porque si Dios nos pagara en los mismos términos en los que nosotros le pagamos a Él, si se puede usar el término pagar, ciertamente jamás recibiríamos de su gracia. Jamás. Ahora, yo quiero acabar pensando en la buena situación más bien, no tanto en la situación negativa, sino en la situación buena en la que está en estos momentos el pueblo. Está regresando. Ha estado en una situación de opresión y está regresando a su tierra. Dios ha tocado el corazón de los gobernantes quienes han dado ese permiso para que el pueblo pueda regresar. Es un permiso incluso en libertad. Si quieres te quedas, si quieres regresas, si quieres vas a la tierra de tus ancestros. Porque también uno podría considerar, bueno, ahora yo soy babilonio, pues y me quedo. Y eso ocurrió también. Hubo una buena cantidad de personas que se quedaron. Pero otras regresaron a la tierra de sus padres, tienen la bendición de la libertad, de la elección y la posibilidad de llegar incluso a propiedades y heredades que estaban allí y que se sabía, eran herencia, y podían regresar. Hay bendición. Y sin embargo, cuando hay bendición, Dios quiere que recordemos cómo es que debe ser nuestra actitud respecto a Él. No vaya a ser que nos vaya mal. Por lo general, este juego entre bendición y que no nos vaya bien suele estar presente cuando la situación es negativa. Claro, nos va mal,
que nos hemos portado mal con Dios, hemos pecado delante de Dios, tenemos que enmendar nuestros caminos. Sin embargo, acá es una situación al contrario, les está yendo bien. Y la advertencia es previa, sin embargo, a ello. ¿Cuánto en nosotros hay de actitud positiva respecto a Dios cuando nos va bien, que no siempre nos acompaña, porque no siempre es positiva? ¿Y cuánto hay de actitud que podría ser incluso hasta poco conveniente frente a la situación? Me estaba acordando antes de venir acá de una persona, una señora, su esposo, tenían una economía estable, más que estable, bastante bien económicamente. Se le enferma a su hija, le da un cáncer. Casi de casualidad el padre le ve algo raro en el cuello, y vamos al médico y se da cuenta que era un cáncer que estaba avanzado, 3/4 partes avanzado. Entonces el médico les dijo, miren, yo quiero serles muy sincero, acá las posibilidades de que esto sea exitoso son escasas, pero sí se puede, por supuesto, sí se puede, pero estamos en una situación muy difícil. Así que, dicho sea de paso, actuamos mañana mismo. Si ustedes en lo económico tienen la posibilidad, mañana mismo internen a su hija. Y así lo hicieron. Al día siguiente ya le empezaron a hacer los exámenes, al día siguiente empezó y prontamente estuvo ya en quimioterapias, radioterapias, etc. En ese lapso de tiempo, la familia cambió una serie de actitudes, ¿no es cierto? Sobre todo ella, que tenía un problema con el padre. No le perdonaba al padre una serie de cosas, que había abandonado a la mamá, la había abandonado ella en una serie de aspectos, y ella no perdonaba a su padre. Entonces llegó un momento en el que, cuando ella ya se sentía más presionada por la situación, cuando sentía que había derramado lágrima tras lágrima, que dijo, bueno, yo misma sé dónde está mi papá, voy a buscarlo y le voy a pedir perdón, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y en ese lapso en que ella estaba pensando en ir a buscar a papá, ¿qué pasa con la hija? La cosa sale muy bien, muy pero muy bien. El mismo médico se asombra, respondió maravillosamente su hija. Pasado esto hace más de 10 años, me parece, su hija sigue viva, se ha casado, ha tenido hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el asunto del cáncer se implica siempre tener chequeos periódicos, pero le va muy bien, ya se salvó. En otras palabras, se salvó de una situación muy difícil, se salvó. Y yo preguntándole, ¿y qué pasó con eso de ir a donde el papá y pedirle perdón y perdonarlo incluso, ¿no? Porque el papá tenía que pedir, era el que tenía que pedir perdón, pero ella había entendido que Dios le decía, perdona a tu papá. ¿Qué es tu papá? Ah, no me hables de ese desgraciado, y no quiero saber de ese hombre. Así somos los seres humanos. Así somos, ¿no? Cuando estamos en problemas, allí sí clamamos a Dios y estamos, ¿no? Cuando las cosas nos va bien, ay, Dios, ¿para qué considerar mucho a Dios? No, es un fanático religioso, no es cierto. Aquí la advertencia de Zacarías va precisamente frente a esa actitud. El pueblo está regresando, le está yendo bien, pero cuidado, no vaya a ser que te vaya como le fue a tus padres. No vaya a ser que eso te ocurra. Teme a Dios. Ten la actitud de volverte a sus caminos. Que cuando la palabra en estos momentos, dicha por el profeta, te esté corrigiendo, ten la actitud de aceptar la corrección. No vaya a ser que ocurran ciertas cosas, ¿no? Cosas que al final de cuentas uno deba reconocer, se las merece. Yo me las merezco. Yo fui así con Dios y yo me merezco esto. ¿Podemos nosotros adquirir también esta actitud frente a Dios y frente a aquello que nos toca vivir? Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Santo, apenas nos estamos introduciendo a este libro, Señor, donde encontraremos que ha habido 8 visiones, al parecer durante 24 horas, en el mismo día, que le ocurren a Zacarías, y que serán de abundante, Señor, consideración para nosotros las próximas semanas. Pero, Señor,
esta palabra nos introduce respecto a la actitud, no solo a la actitud que debemos de tener frente, Señor, al mensaje que aquí encontramos. Señor, queremos dejar mucho de teoría de lado por un momento y queremos pensar en nuestras vidas. ¿Cuánto en nosotros debe ser corregido, Señor? ¿Cuánto nosotros arrastramos, Padre amado, del pasado como mensaje, Señor, de aquello que tú haces en nosotros? Y sin embargo, por tu gracia, estamos aquí, vivos, tenemos sustento, tenemos vida, tenemos seres que nos aman y a quienes amamos. Padre amado, líbranos de olvidarnos de ti en los buenos tiempos. Líbranos, Señor, de no considerarte en todos los caminos. Cuán fácil, Señor, es considerarte cuando nos va mal, pero queremos considerarte también cuando nos va bien. Queremos tener la actitud de Cristo, Señor, quien supo perdonar y supo también, Señor, ser generoso con los demás. No en la cruz solamente, sino desde mucho antes. Nosotros también danos esa actitud, Padre amado. Y el día de hoy, Padre Santo, que hemos de celebrar la Santa Cena, hoy que estamos recordando cómo es que tú entraste a Jerusalén, Señor, te pedimos, entra en nuestras vidas también. Manténnos en comunión contigo, haznos vivir en santidad y haz que consideremos siempre en nuestros caminos tu presencia y tu llamado de atención. Bendecimos y alabamos tu nombre, oramos de esta manera en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro.